Reveladas dos escalofriantes historias de monjas. El misterio siniestro del convento maldito. La noche era oscura y fría. Valeria, una joven madre de 28 años, se encontraba limpiando el vestíbulo del hospital abandonado. La luz tenue y amarillenta de las bombillas parpadeantes parecía jugar con su mente, proyectando sombras que se alargaban y encogían como si estuvieran vivas. En el barrio marginal donde vivía, los rumores eran parte de la cotidianidad. Esa noche murmuraban sobre la misteriosa desaparición de una monja del convento cercano. Un alma en pena, decían los vecinos, con ojos cargados de miedo. Valeria sintió un escalofrío recorriendo su espalda. ¿Qué ha pasado realmente?, pensó. Mientras sus manos trabajaban mecánicamente, los ecos de las historias antes mencionadas hartaban su mente. Las monjas no eran lo que parecían, murmuraban. Valeria se detuvo un momento, incapaz de ignorar la voz en su mente que le advertía que debía mantener a su hija Lina lejos de aquel convento. Lina era su vida, su única razón de existir. Pero había algo en las palabras que la hacía sentir inquieta, como si el misterio del convento y la desaparición de la monja la estuvieran llamando. La anciana del barrio había dicho, «No vayas, no se puede confiar». Pero, ¿y si había algo más detrás de todo eso? A la mañana siguiente, el maestro de Lina la llamó. «Valeria, su hija ha estado hablando de voces en la noche. Algo no está bien», le dijo, su voz tensa. Las palabras se retumbaron en su cabeza mientras una ola de horror recorría su cuerpo. La idea de que su pequeña pudiera estar en peligro la aterraba. Sin embargo, el cansancio y la presión de su vida cotidiana la llevaron a ignorar esas alarmas. Debería proteger a Lina, no adentrarse en lo desconocido. Con cada día que pasaba, Valeria sentía que el miedo crecía como una sombra oscura. El convento, antes un símbolo de fe y seguridad, ahora se erguía como un monumento aterrador en medio del barrio. Una noche decidió preguntar a una madre vecina, quien parecía conocer más de lo que decía. «No dejes que Lina se acerque al convento», le advirtió, sus ojos temerosos. La presión de la situación aumentaba, y Valeria sintió que cada palabra era un peso que se sumaba a su carga. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Una tarde, una determinación feroz se apoderó de ella. Con Lina de la mano, se acercaron al convento. La oscura edificación se alzaba ante ellas como un monstruo esperando devorarlas. La luz del sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo de rojo, como si presagiara calamidad. Valeria sintió un frío helado atravesarla, cuando, de repente, escuchó un susurro que pareció provenir de la misma tierra. «Madre, ven a buscarme». Era la voz de Lina, pero algo en el tono no era correcto. Las piernas de Valeria temblaron y su corazón se disparó. Justo en ese instante, la puerta del convento se abrió lentamente, mostrando una figura oscura que encarnaba todos sus miedos. «Ven, hay tanto que debes saber», dijo la monja, mientras sombras extrañas emergían del interior. En ese instante, Valeria supo que su vida y la de su hija estaban a punto de cambiar para siempre. ¿Tendría el valor de entrar y enfrentar la verdad, o debería huir de aquella pesadilla que amenazaba con consumirlas? Valeria sintió que el tiempo se detuvo. La figura de la monja, tan delgada y pálida, se recortaba contra la oscura entrada del convento, como una advertencia de lo que estaba por venir. El viento hizo crujir las ramas de los árboles cercanos, como si la naturaleza misma quisiese impedirles avanzar.
¿Qué estás diciendo, Lina?, preguntó con voz quebrada, mirando a su hija, que parecía en trance, como si una fuerza invisible la convocara hacia la oscuridad del convento. «Madre, ella me está esperando». La voz de Lina sonaba distante, como si hablara desde otro mundo. Valeria sintió el pánico apoderarse de su corazón. Aquella no era la voz de su hija. La niña, con sus ojos grandes y asustados, miraba fijamente a la monja, como si hubiese perdido toda voluntad. «No, Lina, regresemos a casa», imploró, aunque sabía que sus pies estaban pegados al suelo. La monja, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, extendió su mano esquelética hacia ellas. «No temas, aquí hay paz, aquí encontrarán respuestas». Con cada palabra, una ola de frío invadía el aire, llevando consigo los últimos vestigios de luz del día. Valeria se preguntó si su curiosidad y el deseo de proteger a su hija eran suficientes para adentrarse en algo tan oscuro. El convento parecía tragar la luz misma, dejando solo sombras amenazantes. Pero entonces un grito desgarrador resonó en su mente. No era un grito normal, era el eco de lo que había pasado dentro de esas paredes. «Madre, sal de aquí», resonó la voz de un niño, uno que no podía ser otra cosa que una advertencia. Valeria sintió que su cuerpo estaba a punto de colapsar bajo la presión de esa atmósfera que se iba densificando. La figura de la monja avanzó un paso más. Un sonido chirriante salió de su hábito, como un desgarrar de tela y carne. «Lina, ven aquí», gritó Valeria, tratando de atraer la atención de su hija. Pero Lina parecía hipnotizada, caminando lentamente hacia la puerta abierta, como si ya hubiese tomado su decisión. El instinto de Valeria la llevó a dar un paso hacia adelante. En un impulso, la atrapó del brazo y tiró hacia atrás. Justo en ese momento, un oscuro murmullo surgió de dentro del convento. Las sombras empezaron a cobrar vida, tomando forma de manos alargadas que se abalanzaban hacia ellas. «¡Valeria!», gritó una voz femenina que parecía surgir de las entrañas mismas del convento. Era la voz de la monja desaparecida. Al escucharla, Valeria sintió cómo su sangre se helaba en sus venas. «¿Quién eres?», preguntó en un susurro aterrorizado, sintiendo la desesperación devorar su razón. La desesperación hizo eco en su pecho. Lo que estaba sucediendo era un juego que había sobrepasado el límite, una trampa mortal. Pero su instinto maternal la instó a no soltarse de Lina. Las sombras se arremolinaron a su alrededor, y la risa de la monja resonó, convirtiéndose en un canto ominoso que llenaba el aire. «No puedes irte, Valeria, ella es parte de nosotros ya». En ese instante, la puerta del convento se cerró con un golpe ensordecedor, como si el propio edificio estuviera sellando su destino. El corazón de Valeria latía desbocado, mientras pensaba en las advertencias del barrio, en las almas en pena y en las historias contadas a media voz. La luz del faro se extinguió por completo. Tenía que actuar rápido. ¿Podría liberar a su hija de esa atracción oscura? La respuesta parecía burlarse de ella en el silencio que se avecinaba. Sin embargo, en el fondo de su ser algo retumbó. Una decisión se fraguaba entre el miedo y la desesperación. «Si entro, tal vez pueda salvarte», pensó, mientras respiraba hondo, mirando a Lina, la niña que había prometido proteger. «¿Qué harías, padre?», se preguntó, antes de dar un paso hacia el abismo. Pero, justo cuando iba a cruzar el umbral, una sombra oscura se abalanzó sobre ella, dejándola sin aliento. «No hay retorno, Valeria, el pacto está hecho». El horror de una elección inminente le hizo dudar. ¿Qué pacto era ese? Y, más importante aún, ¿cuál sería el precio a pagar? La tensión en el aire era palpable, como si el mundo mismo aguardara su decisión. Y así, en la penumbra del convento maldito, el destino de madre e hija pendía de un hilo, mientras un eco lejano resonaba en su mente. «Nunca se vuelve de aquí». Valeria sintió que el aire se volvía cada vez más pesado, como si millones de ojos invisibles la observaban desde la oscuridad del convento. En ese momento, el rostro de la monja se transformó. La sonrisa se torció en un gesto de desdén.
Ella es el sacrificio que hemos esperado, Valeria. El legado de sombras no se renueva sin dolor. ¿De qué hablas?, gritó, aferrándose al brazo de Lina, sintiendo la piel fría de su hija. La voz de la monja se volvió un eco que atravesaba las paredes del convento, llenando el espacio con un terror palpable. Las almas que vienen aquí se quedan, te invitan, te susurran, continuó la monja, su voz rasposa resonando como el crujir de la madera podrida. Lina ha sido elegida, y tú, madre, eres el puente que irá al abismo. Valeria sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Un desgarrador grito, similar al del niño que había escuchado antes, surgió de las entrañas del convento. Lo reconoció. Era un llanto lleno de miedo, una súplica por ayuda. ¿Era un niño atrapado? ¿Una víctima más de la oscuridad que acechaba entre aquellos muros malditos? «No», exclamó, «ella no será parte de esto». Hacía esfuerzos por arrastrar a Lina hacia atrás, pero la niña, como un hilo enredado en la telaraña de una araña, se mantenía inmóvil, hipnotizada por la presencia de la monja. Valeria vio cómo el pequeño dedo de Lina señalaba a la figura en la penumbra. «Madre, escúchala», decía en un susurro tembloroso. «Ella sabe». «Esto no es un juego», rugió Valeria, luchando por romper la conexión que unía a su hija con aquella entidad. De repente, el viento aulló, llevando consigo el murmullo de múltiples voces en un coro siniestro. Eran susurros de advertencia, de desesperación. Valeria sintió el hielo en su pecho apretando su corazón. Era el momento crucial. La figura de la monja dio un paso adelante, y las manos sombrías comenzaron a deslizarse hacia ellas desde la oscuridad. Había tanto dolor en esos brazos desolados, tanto sufrimiento acumulado en siglos de agonía. «No hay salida», dijo la monja, su voz convirtiéndose en un grito desgarrador que retumbó en el aire. «Serás una de nosotras, Valeria. El tiempo no tiene poder aquí. Los pactos son eternos. ¿Te atreverás a romperlo?» Valeria recordó las historias de los ancianos del barrio sobre aquellos que habían entrado y jamás regresaron. Un escalofrío le recorrió la espalda. «Tienes que luchar, Lina», murmuró, sintiendo un nudo en la garganta. «No dejes que te atrapen». De repente, un estallido de luz iluminó el convento. Un ángel brillante flotó en la entrada, pero su rostro era ajeno y distante, como si viniera de un mundo diferente. «¡Vete!», gritó, eco de otro tiempo. «No pertenezco aquí, y tú tampoco». La monja chilló, y las sombras la atacaron, desvaneciéndose en un grito agónico. Valeria tomó la mano de su hija, y juntas giraron hacia el ángel. Pero mientras el ser luminoso se desvanecía, Valeria se dio cuenta de que la puerta del convento se cerraba lentamente, como si estuviese desafiando su voluntad. «No, por favor». La desesperación se desbordó en su voz mientras sentía que algo la sujetaba por el tobillo, tirando de ella hacia la oscuridad. El suelo pareció quebrarse y caía en picada a lo desconocido. «¡Madre!», gritó Lina. La conexión se rompía, pero Valeria no podía dejarla ir. «¡Lucha, Lina! ¡Sostén mi mano!», le gritaría, mientras se debatía entre la luz y la oscuridad, entre la salvación y la condenación. Pero un estridente chirrido atravesó el aire, y la visión de lo que se avecinaba la hizo temblar. Una última sombra emergió del convento, con un rostro que parecía familiar y desconocido al mismo tiempo. «Nunca se vuelve de aquí». Resonó la voz, mientras el eco de la risa siniestra llenaba el espacio. La puerta se cerró con un retumbo pesado, sellando su destino en aquella oscuridad eterna. Mientras Valeria se enfrentaba a la sombra final, una pregunta resonaba en su mente. ¿Qué haría una madre para salvar a su hija? El convento tembló, y con él la promesa de su terrible legado. Valeria sintió el frío extremo envolviendo su piel, como si las sombras quisieran tragársela por completo. Su cuerpo era un campo de batalla, la lucha entre el instinto de proteger a Lina y la necesidad de escapar la desbordaba.
Giró la cabeza, buscando a su hija, pero lo que vio la heló aún más. Lina estaba sonriendo. «¿Por qué sonríes?», le preguntó con horror, pero la niña no respondió. Más bien, se deslizó un poco hacia la figura de la monja, que se erguía, aún rodeada de sombras. El rostro de la mujer había perdido su semblante de intención divina. Ahora era una máscara de odio y desdén. «Ella está lista, Valeria. Es el susurro que has ignorado durante tanto tiempo», dijo la monja, acercándose con pasos lentos y calculados. La oscuridad parecía responder a cada movimiento, danzando en el aire como un lamento constante. Valeria sentía que el aire que había logrado respirar se desvanecía, reemplazado por un peso insostenible que amenazaba con derribarla. «Lina, vuelve», gritó, pero las palabras apenas rozaron la figura de su hija, como si una barrera invisible las hubiera detenido. El eco de la voz hizo eco en las piedras del convento, llevándose consigo la esperanza. «Tu amor por ella se ha convertido en su cadena, madre», dijo la monja, extendiendo un manojo de dedos ennegrecidos. Un grito resonó nuevamente, más fuerte, más desesperado. Valeria supo que venía de otros que habían estado atrapados en ese lugar, clamando por liberación. «No puedes llevarla», exclamó, sintiendo que su cordura se deslizaba por el abismo. La figura que antes había sido su hija comenzó a moverse, lenta como el fluir de un río embravecido, acercándose sin prisa hacia la oscuridad. «Valeria», comenzó a murmurar, «cada sacrificio se hace en nombre de la continuidad. Deberías sentirte honrada de formar parte de este legado». «Es un legado de dolor», gritó Valeria, rompiendo el hechizo que pareció atrapar sus palabras. Con una súbita fuerza, ella se lanzó hacia adelante, buscando alcanzar a Lina. Una corriente de energía repentina la envolvió, empujándola hacia la entrada del convento, pero la puerta seguía cerrándose lentamente, como los labios de un depredador. «Déjala ir», rogó, mientras una súbita visión llenó su mente, su propia infancia, las risas, las promesas de protección y amor. Esa imagen derretía la desesperación en compasión. A medida que se entregaba a esos recuerdos, el aire de la habitación empezó a vibrar, ofreciendo una pequeña posibilidad de esperanza. Las sombras comenzaron a retroceder, pero solo por un momento. «No puedes luchar contra lo inevitable», dijo la monja, el eco resonando como un trueno. Pero Valeria, llena de determinación, hizo un último esfuerzo para aferrarse a Lina. «Vuelve, querida, confía en mí, por favor», suplicó, extendiendo su mano hacia la niña. Lina titubeó, su rostro transformándose en una mezcla de confusión y comprensión. Las sombras que la rodeaban se oscurecieron aún más, rodeando a Valeria con un silencio ensordecedor. «¡Mamá!», gritó Lina, y por un instante el tiempo se detuvo. Valeria sintió un instante de calma, como si el mundo se hubiera congelado, donde tan solo quedaba ella y Lina. Pero ese instante se quebró con la risa maníaca de la monja, resonando entre las piedras. La puerta del convento, aún cerrada, comenzó a girar, como si tuviera vida propia, y en el centro una luz tenue se mostró. Todo el pasado, el presente y el futuro convergieron en aquel momento. «¿Te atreverás a desatar el caos para salvar a tu hija?», preguntó la monja, mientras las sombras se alzaban a su alrededor, listas para devorar la última luz que quedaba. Valeria sintió que el suelo temblaba nuevamente, pero esta vez era diferente. La oscuridad chasqueaba, extasiada por la inminente tragedia. «No hay otra opción», gritó Valeria una vez más, sin saber si su voz llegaría a Lina. La niña estaba allí, pero la distancia entre ellas parecía inquebrantable.
Un rugido oscuro provocó que las paredes del convento comenzaran a crujir, y en el fondo Valeria ya no sabía si se estaba acercando a la salvación o a su propia condenación. Tu elección, madre, quedó flotando en el aire mientras todo se desmoronaba a su alrededor, sumergiéndola en una oscuridad que devoraría tanto su espíritu como el de su hija. Con su mano extendida, Valeria sintió que se desvanecía, llevada por la oscuridad. ¿Sería el sacrificio necesario? ¿Podría querer una madre lo mismo que temerle? Y entonces, a lo lejos, un nuevo llanto resonó, desgarrador y conocido, pero intensamente diferente. ¿De dónde provenía ese grito y qué significaba para el destino que les quedaba? La pregunta flotó en el aire como una sombra, lista para ser desvelada. La oscuridad parecía tener vida propia, palpitando y susurrando secretos oscuros que se entrelazaban con los lamentos de Valeria y Lina. Un nuevo llanto, hiriente y cercano, se deslizaba por las paredes del convento, como un eco de agonía que la llenaba de terror. El corazón de Valeria latía con fuerza, su mente al borde de la locura. No sabía si el grito provenía de su hija o de algo más siniestro. «Lina, por favor, escúchame», dijo, su voz quebrada, casi un susurro. La figura de la niña parecía perderse entre las sombras, y la monja, con su rostro grotesco, sonreía con una satisfacción que resultaba nauseabunda. «No cederé, no te dejaré ir», pensó Valeria, intentando empujar su cuerpo hacia adelante, aunque el aire, denso y opresivo, la mantenía anclada. La risa de la monja reverberaba como un eco lejano, pero era la voz de Lina la que resonaba en su mente. «Mamá, ven». Soy parte de esto ahora. Valeria estaba convencida de que la oscuridad intentaba despojarla de su hija. ¿Podía realmente Lina haber elegido eso? La pregunta la torturaba, pero no había tiempo para dudar. Un impulso repentino la llevó a luchar contra la sombra que la mantenía cautiva. Y así, Valeria cerró los ojos con fuerza y se concentró en el círculo de amor que había tejido en su mente. «No, no puedo perderla», se repitió mientras era arrastrada hacia lo que parecía un abismo sin fin. «Lina, vuelve a mí». En ese momento, las paredes del convento comenzaron a temblar, temblando como ante un terremoto. Las reliquias antiguas que adornaban los altares temblaban, y un frío glacial se apoderó del lugar. La monja retrocedió un paso, mostrando, por un instante, un atisbo de duda. Justo cuando Valeria pensaba que su conexión con Lina estaba surgiendo, un grito feroz atravesó la estancia. La oscuridad se fragmentó en mil formas, en alaridos que parecían salir de todas direcciones. Valeria se puso de pie, sintiendo un calor indescriptible que brotaba desde su interior. «No, no te tengo miedo», gritó con toda su fuerza. La luz que emanaba de su espíritu chocó contra la sombra, creando un resplandor que iluminó brevemente aquel lugar de terror. Pero en un abrir y cerrar de ojos, la luz se extinguió, y el corazón de Valeria cayó en un abismo helado. La monja la miraba ahora con una furia que desbordaba. ¿Crees que puedes luchar contra lo que está destinado? Eres testigo de la caída de la cordura. Los gritos del lugar se intensificaron, resonando como un coro de almas perdidas. Valeria se llevó las manos a las orejas, intentando acallar los ecos, pero era inútil. Estaba atrapada en un laberinto de terror sin escaparate. El llanto que había escuchado, tan conocido, se convirtió en una risa. «¿Qué es este lugar?», pensó, mientras una verdad desgarradora comenzaba a formarse en su mente. Todo el enfado, el dolor y el sufrimiento que la rodeaba comenzaron a entrelazarse con su propia historia, revelando secretos que había mantenido enterrados. Anhelos oscuros, sacrificios pasados, culpa que pesaba como una losa. Las sombras en susurros comenzaron a formar imágenes, rostros conocidos, figuras de su pasado que habían sido rechazadas. «Déjala ir. Tú fuiste la que rompió el pacto. El caos es tu herencia». Valeria sintió que iba a desmayarse.
No, no quiero este legado, gritó, aferrándose a la esperanza que quedaba. No puedo ser parte de esto. De repente, un nuevo eco de llanto, más intenso, resonó. Un llanto que ya no pertenecía a Lina. Era el lamento de todas las almas que habían sido atrapadas por la oscuridad. Valeria comprendió que cada sacrificio, cada elección, tenía un precio. Pero, ¿sería capaz de deshacer este legado de horror? Mientras empezaba a descubrir cómo podía cambiar las cosas, una sombra oscura se abalanzó sobre ella, consumiéndola una vez más en un frío aterrador. «Tu alma está perdida, Valeria», murmuró la monja, mientras el lamento de las almas se transformaba en un rugido ensordecedor. «Imagina lo que podrías haber hecho. Te daré una última oportunidad de salvarla, pero el caos pedirá algo a cambio». Las sombras comenzaron a cerrarse, y la luz parecía cada vez más distante. En su desesperación, Valeria sintió que corría en círculos, pero había un camino en la oscuridad, una nueva respuesta al horror que la atrapaba. Enfrentando una elección que podría cambiarlo todo, se dejó llevar hacia lo desconocido, buscando a Lina. «¿Estás lista para el precio del caos, madre?», una pregunta que resonaba como un mantra en la penumbra, mientras desaparecía en la bruma, dejando abierta la inquietante posibilidad de lo que vendría. Y en el fondo, el eco de la risa siniestra comenzó a resonar con una intensidad aterradora, mezclándose con los susurros de las almas perdidas. La pregunta palpitaba en el aire: ¿de qué estaba hecha realmente la redención? La oscuridad se había vuelto casi tangible, como una marea negra que golpeteaba las costillas de Valeria. La risa de la monja resonaba en su mente como un martillo, aplastando cualquier atisbo de esperanza que pudiera quedar. «El precio del caos», pensó, mientras un frío gélido la abrazaba. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó con un hilo de voz apenas audible, esperando que la monja, en su arrogancia, le diera una pista. Pero lo único que recibió a cambio fue un silencio que se cernía sobre ella, latente y ominoso. Con cada segundo que pasaba, el llanto se intensificaba, arrastrándola hacia un dolor que no era solo físico, era un sufrimiento que la estaba desgarrando desde adentro. Sin previo aviso, el suelo se retorció como un amante celoso, haciendo que Valeria perdiera el equilibrio. Caía, cayendo en un abismo de recuerdos, visiones de su vida pasaban, amores, pérdidas, decisiones mal tomadas. Era un torbellino de su propia historia. Entonces, entre las sombras de su pasado, el rostro de Lina emergió, risueña, pura, inmaculada. «Mamá», dijo la niña, sus ojos radiantes como estrellas, pero su voz estaba teñida de un eco distante. «No puedo salir, estoy atrapada». Valeria sentía que la habitación giraba, que el aire se volvía espeso y pesado, y su corazón latía como un tambor de guerra. «¿Qué tengo que dar a cambio?», suplicó al aire, sufriendo por la angustia de su hija, mientras los ecos de las almas perdidas se unían en un lamento colectivo, burlándose de su desesperación. «Todo lo que tienes», respondió finalmente la monja, apareciendo de nuevo como un espectro en la penumbra. «Tu dolor, tu culpa, tu amor, todo tendrá un precio». Valeria se agarró la cabeza, el frío se volvió extremo, como si la oscuridad intentaba consumirla por completo. La idea de perder a Lina la mantenía agarrada, pero ¿realmente podría dejar que su hija se sumiera en este horror? ¿Y si el precio es demasiado alto? Su tono se volvió desafiante. La monja sonrió, con una expresión que era todo menos humana. «Siempre lo es. El sacrificio crea la riqueza». «Mamá, tengo miedo», dijo Lina, su voz apenas un eco en la tormenta que las envolvía. Valeria sintió cómo un hilo de pánico la abrazaba. El mismo pánico que había sentido cuando la había perdido en aquel parque años atrás. Esa desesperación que la había marcado a fuego. «Estamos juntas», le respondió Valeria, aunque en el fondo sentía que su propia voz temblaba, una liebre atrapada en las garras de una serpiente.
Su mente era un caos de recuerdos y fragmentos de una vida que una vez había sentido real. Debemos enfrentarlo. A medida que las sombras se espesaban, la figura de la monja apareció de nuevo, más aterradora y vívida. Su rostro estaba surcado por una mueca que antes no exhibía, como si el terror se hubiera convertido en parte de su ser. «No puedes huir de la oscuridad, Valeria. Ella es parte de ti», dijo, con una voz que sonó como la brisa arrastrando hojas muertas. «He venido por mi hija», replicó Valeria, sintiendo el fuego de la maternidad avivare. «La dejaré ir». Sin embargo, su afirmación era como un frágil susurro entre el aluvión de sombras. «Sí, claro», respondió la monja con burla. «¿Qué harías tú? ¿Negociar con lo que ya te pertenece? La luz siempre requiere un sacrificio». El eco de sus palabras se desvaneció, dejando tras de sí un vacío que reverberaba en cada esquina del convento. Sin advertencia, la oscuridad cobró vida, cuerpos amorfos y aterradores que danzaban alrededor de ellas. Valeria sintió cómo las garras heladas de la desesperanza se aferraban a su alma, amenazando con arrastrarla al fondo del abismo. «Salgamos, Lina, ahora». Acelerando su corazón, hizo un giro sobre sí misma, arrastrando a Lina en un salto hacia la luz titilante que comenzaba a desvanecerse en la distancia. Sus piernas parecían moverse en cámara lenta, como si la misma tierra se resistiera a su avance. Pero a cada paso, un nuevo sacrificio la envolvía, un recuerdo doloroso, una traición olvidada, un grito de angustia que resonaba a lo largo de su existencia. Cada uno de ellos se materializaba como sombras al acecho. «Te lo advertí», dijo la monja, ahora paralela a ellas, su voz como un cuchillo afilado. «¿De verdad pensabas que podrías escapar sin pagar el precio?» La risa de las almas atrapadas se volvió un coro en el fondo de su mente. Las sombras comenzaron a cerrarse a su alrededor, como si el propio espacio estuviese deformándose. Valeria tomó la mano de Lina con fuerza, y en ese instante sintió cómo su niña comenzaba a desvanecerse. «¡No!», gritó, sintiendo cómo lágrimas calientes descendían por sus mejillas. «No puedo perderte de nuevo». Y justo cuando todo parecía perdido, recordó algo, una pequeña verdad que había olvidado por completo. «Tú eres el sacrificio, pero también la salida». Como un rayo de lucidez, la voz de Lina resonó en su mente. La figura de la monja se oscureció mientras la desesperación crecía. «Nunca podrás hacerlo sola». La oscuridad se abalanzó. Pero Valeria plantó sus pies en el suelo, aferrándose a su amor con todo su ser. ¡Juntas! Y en ese poder compartido, una luz fulgurante emergió, un destello que separó sombras y la verdad por un instante. La mano de Valeria se iluminó, y con una explosión de energía, todo lo que antes era opaco comenzó a desvanecerse, revelando tintes de color que nunca había visto. Pero antes de que pudieran escapar, la risa de la monja resonó, más fuerte que nunca, como si un eco eterno reclamara lo que les pertenecía. ¿Crees que eres libre? Hay más por venir, Valeria. La oscuridad te espera. Mientras la luz se expandía, Valeria y Lina se sintieron caer, arrastradas por la fuerza del caos que ahora las envolvía. En un instante, la luminosidad se extinguió, y el abismo se abrió de nuevo debajo de ellas. «¿Dónde estamos?», susurró Lina, y Valeria, con su corazón latiendo con fuerza, supo que esto era solo el principio. Antes de que pudiera responder, un profundo temblor sacudió el suelo, y figuras familiares comenzaron a surgir de la oscuridad, sombras que llevaban los rostros de quienes había perdido, pero con ojos vacíos que se asomaban desde el horror. ¿Eran estos los ecos de su pasado regresando para reclamar lo que les pertenecía? Valeria sintió el miedo recogerse en su pecho, pero también levantó la determinación. «No más, no voy a dejar que esto termine así». Un nuevo desafío se presentaba, uno que podría revelarle verdades más oscuras de las que había enfrentado. ¿Más sacrificios? ¿Más secretos enterrados? Todo eso y más estaba por venir. «¿Qué quieres?», preguntó la oscuridad, y lo que escuchó la dejó perpleja.
porque, al final, lo que jamás había imaginado era que el verdadero precio sería revelado no en lo que tenía que perder, sino en lo que no sabía que enfrentar. El suelo se estremecía bajo sus pies, un verdadero eco de su propio corazón desbocado. Las figuras familiares que emergieron de la oscuridad tenían la apariencia de sus seres queridos, pero sus ojos carecían de brillo, un abismo negro que revelaba la ausencia de vida. La ilusión de la seguridad se desvanecía lentamente al contacto con la realidad. La presión de aquellos rostros conocidos era aún más aterradora. «Mamá», suplicó Lina, observando con terror a la silueta de su abuela que avanzaba hacia ellas, con una sonrisa torcida y vacía. La mujer siempre había sido su refugio, su salvadora en momentos de dificultad, pero ahora solo era un eco aterrador de lo que una vez fue. «No se acerquen», gritó Valeria, recordando días de risas y abrazos que se convirtieron en cenizas. Los recuerdos gritaban en su mente, cada imagen como una puñalada que la empujaba hacia el abismo. Se mantuvo firme, pero sus piernas temblaban. «¿Crees que puede ser fuerte?», dijo la figura del abuelo. Su voz era un susurro helado. «Tú nos has traído aquí, estamos atados a ti». «No, esto no es real, ustedes están muertos». Valeria intentó convencerse a sí misma mientras retrocedía, tirando de Lina, su mano fuertemente entrelazada con la de su hija. Los murmullos comenzaron a crecer, una cacofonía de voces que resonaba en su mente. «La oscuridad te envuelve, Valeria. La luz no puede salvarte. Eres parte de nosotros». La imagen del hermano Alessio, el monje de risa macabra, se dibujó en su memoria. Él también había sido una figura de luz, o al menos eso había creído. Pero al recordar lo que sucedió, su corazón se encogió en una mezcla de rabia y nostalgia. Había perdido algo más que familia, había perdido su fe en lo que alguna vez consideró sagrado. De repente, la oscuridad comenzó a desplazar las figuras familiares. Unos brazos invisibles trataban de apresar a Lina y las sombras se retorcían como serpientes hambrientas. «Mamá, no quiero», gritó Lina, mientras Valeria sentía que el terror la envolvía. «Juntas», murmuró Valeria, recordando su propio sagrado juramento, su vínculo con su hija. Si la supervivencia dependía de enfrentar esta oscuridad, lo haría, sin importar el coste. Los ojos vacíos de aquellos fantasmas se fijaron en ella, y Valeria sintió que la rabia brotaba con fuerza. «Si quieren algo de mí, tendrán que enfrentarse a lo que soy», exclamó, con tembloroso coraje. Era una mujer dispuesta a desafiar las sombras. Sus palabras resonaron como un mantra, el eco de su determinación reverberando en la oscuridad. Las figuras comenzaron a desvanecerse, y el abismo se retorcía con un furor casi palpable. Valeria observó cómo una sombra más oscura que las demás emergía. La figura menuda y pálida de la monja se acercaba y sonreía. «Así que has decidido luchar, Valeria». Su voz era un canto siniestro como el eco del viento aullando entre las ruinas. «¿Pero crees que puedes vencer lo que llevas dentro? Te he dado un regalo, cariño». «¿Qué? ¿De qué estás hablando?», exigió Valeria, aunque su voz parecía un susurro frente a un huracán de horror. «Tu propia vida es el sacrificio. Los que has perdido vendrán a reclamar lo que les pertenece. Hasta que no lo enfrentes, jamás estarás a salvo». Con cada palabra, el frío se apoderaba del aire y la luz disminuía. Las sombras a su alrededor comenzaron a danzar al compás de un sonido cernido, un lamento que echaba raíces en sus entrañas. Valeria sentía que el terror la estaba envolviendo, y las críticas del pasado comenzaban a pesarle más que nunca. «No, no te lo permitiré», gritó Lina, mientras Lina se aferraba con fuerza a su lado, asustada pero inquebrantable. «¿Qué harás, Valeria?». La carcajada de la monja resonó, vibrando en cada rincón del tenebroso convento, haciendo que el aire se tornara más denso. «La oscuridad está lista para devorarte, y tú te has convertido en su atractivo banquete». La última palabra se desvaneció mientras el suelo se agrietaba. Valeria y Lina fueron arrastradas hacia abajo, hacia el inminente caos y horror que estaban destinados a enfrentar.
«Recuerda, mamá, juntas», dijo Lina, su voz temblando, pero llena de una luz que contrarrestaba el frío que las rodeaba. Valeria asintió. El fuego dentro de ella comenzaba a arder intensamente. «No vamos a perder», prometió, mientras se encontraban al borde del vacío. Y en ese instante final, un grito desgarrador emergió de la oscuridad, resonando en su mente y arrastrándolas hacia un abismo mucho más profundo que cualquier temor. La revelación estaba por llegar, y con ella, el secreto que definiría su lucha. «¿Qué hay más allá de la oscuridad?», se preguntó Valeria, preparándose para el duelo final. ¿Descubriría la verdad que la había atado, o sería el sacrificio que lo cambiaría todo? El grito se intensificó, reverberando por cada rincón oscuro del convento, arrastrándolas hacia un abismo desconocido. Valeria y Lina, aún de la mano, sintieron cómo el aire se volvía cada vez más pesado, como si estuvieran siendo absorbidas por el mismo suelo que temblaba bajo sus pies. Las sombras danzantes se transformaron en figuras grotescas, llenas de rabia y desesperación, reflejos de lo que alguna vez habían sido. «Mamá, tengo miedo», clamó Lina. Sus ojos grandes como platos se llenaron de lágrimas. La inocencia de su hija chocaba con la cruel realidad que las rodeaba, y Valeria sintió que cada latido de su corazón era un mandato para protegerla a toda costa. «Todo saldrá bien, cariño, solo sigue mi voz», dijo Valeria con una fuerza que apenas podía reconocer. La oscuridad se estaba adensando, y en el vertiginoso vaivén de la nada pudo sentir un pulso, como si la propia oscuridad respirara. La atmósfera se volvió hostil, y cada murmullo se convertía en un aullido desgarrador, instigado por un dolor absorbente. Sin previo aviso, un eco familiar hizo eco entre las sombras. «Valeria», resonó la voz del hermano Alessio, pero esta vez era diferente. La dulzura se había convertido en un tono afilado, una cuchilla que cortaba la piel. «¿Por qué viniste aquí, a este mundo de sufrimiento y culpa?» «Me dejaste a la deriva», gritó Valeria, sintiendo que las palabras se convertían en grilletes que la ataban al remordimiento. Gemidos de su pasado comenzaron a surgir, rostros que fueron conocidos se convirtieron en legiones. Cada rostro trajo consigo el dolor de recuerdos reprimidos, la enfermedad, el sufrimiento, la tristeza. Se sentía como un prisionero de su propia historia. «¿Eres realmente tú, Alessio?», Valeria preguntó, tratando de aferrarse a la imagen de su hermano, pero pronto se dio cuenta de que lo que veía era un reflejo distorsionado, una burla oscura de lo que había amado. «No te conozco, no eres él, regresa». Las sombras se amalgamaron, tomando formas grotescas de paños desgarrados y miradas vacías, entrelazadas con sus propios miedos. «Eres parte de nosotros, Valeria, siempre lo fuiste», susurraban, haciendo eco en un coro de voces perdidas. Cada palabra cortante la desgarraba por dentro, como si cada figura conocida tratara de devorar su ser. «Esto no es real», exclamó Valeria, sintiendo que su resolución se desvanecía bajo la presión del terror. Con determinación, se giró hacia Lina, que la miraba con una mezcla de temor y esperanza. «No te dejaré. Debemos seguir juntas. No importan esos fantasmas». Las figuras comenzaron a acercarse, y Valeria sintió el roce de sus manos heladas. Siguió retrocediendo, hasta casi tropezarse con un altar en el centro del caos. Un antiguo monumento cubierto de polvo y telarañas. En su superficie había un crucifijo que parecía brillar con un tenue resplandor, como si guardara una llama de esperanza. «Lina, ven aquí», dijo Valeria, arrastrando a su hija hacia el altar. Buscó agarrar la cruz. Al hacerlo, una oleada de energía recorrió su cuerpo, y en ese momento todos los murmullos se detuvieron. Las sombras retrocedieron, como si estuvieran ahuyentadas por un rayo de luz. «¿Qué has hecho?», preguntó la monja. Su rostro retorcido ahora mostró un destello de ira. «No puedes desafiarme. Esto es solo el comienzo». «No me quedarán más cadenas, y menos a mis seres queridos», Valeria gritó, aferrándose más fuerte a la cruz. A medida que sus dedos la tocaban, las gemadas comenzaron a desvanecerse, pero las voces seguían resonando.
¿De verdad crees que eso te mantendrá a salvo? La oscuridad es astuta, Valeria. Siempre encontrará la manera de volver a ti, advirtió la monja, con una burla tenebrosa. Un intenso silencio siguió, roto solo por la respiración entrecortada de madre e hija. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que esto aún no había terminado. Esta es solo una tregua. Lo que has desatado no lo podrás controlar. Los que han caído vendrán, y tú serás la causa de su regreso, continuó la voz espectral. Valeria miró a su hija. El fuego en su interior brillaba intensamente. «No dejaré que eso pase», afirmó, llenándose de nuevo de determinación, pero en su pecho un nudo de incertidumbre comenzaba a formarse. Mientras el suelo comenzaba a temblar otra vez y el eco de los susurros se intensificaba, supo que la batalla había comenzado. Pero su alma no se rendiría tan fácilmente. Las sombras comenzaron a agruparse de nuevo con una presión implacable. Valeria y Lina, armadas de su luz interior, se prepararon para enfrentar lo que vendría. Pero antes de caer en la oscuridad de nuevo, una pregunta resonó en la mente de Valeria. ¿Qué precio estás dispuesta a pagar por la verdad? La respuesta aún se mantenía oculta, tan oscura como el abismo que las rodeaba, y un nuevo ciclo de horror estaba en marcha. La oscuridad se tornó aún más densa, como un manto que trataba de estrangular cada atisbo de luz que aún quedaba en el convento maldito. Valeria y Lina, mano a mano, sintieron cómo el suelo temblaba como un eco de lo que estaba por venir. Los ecos de las almas perdidas rebotaban en sus oídos, mientras la figura de la monja, implacable y omnipresente, comenzaba a acercarse, su risa resonando como un coro macabro. «No podéis escapar de lo que sois», gritó la figura con una voz que desgarraba el aire, intensificando la presión que les oprimía el pecho. «Habéis hecho un pacto, y el tiempo de la retribución ha llegado». Valeria sintió que su corazón se hundía en su pecho. «¿Qué pacto? No tengo nada que ofrecerte», replicó con una firmeza que apenas podía mantener. Aún así, una embriagadora ola de miedo se arremolinaba a su alrededor. Pero recordando la luz que había sentido al tocar el crucifijo, decidió que tenía que aferrarse a esa esperanza. «Todo sacrificio tiene un precio», continuó la monja, acercándose lentamente, dejando que la oscuridad la rodeara. «Tú has perdido mucho, Valeria, pero ¿estás dispuesta a perder a la única familia que te queda?» «No, lo que más amo lo defenderé con mi vida», exclamó Valeria, haciendo eco de su amor por Lina. Esa decisión se sintió como una chispa de luz en medio de la negrura que las envolvía. Los ecos de sufrimiento se tornaron en gritos desgarradores, rostros familiares comenzando a materializarse entre las sombras. El miedo se apoderó de Lina. «Mamá, están volviendo», dijo la pequeña, su voz temblorosa como un susurro entre el viento helado. Las sombras danzaban hacia ellas, y Valeria pudo ver los rostros de aquellos que había perdido, amigos y familiares, atrapados en un ciclo de dolor y anhelo. «No, no pueden atraparte», aseguró Valeria, sintiendo que la desesperación comenzaba a traspasar su determinación. «Lina, aguanta firme», le dijo, aferrando la mano de su hija con una fuerza renovada. «Nuestro amor puede romper este hechizo». «¿Y si no es suficiente?», preguntó Lina, abrazándose a su madre, sintiendo la incertidumbre aplastante. «Sí es suficiente», gritó Valeria, levantando su voz para desafiar la oscuridad. «Tu luz es mía, y juntos somos invencibles». Fue en ese momento cuando la comprensión se iluminó en su mente. El verdadero sacrificio no era una carga, sino la decisión de enfrentar el dolor y la pérdida con amor y coraje. Necesitaban hacer un sacrificio, pero no en vano. «Regresaremos por todas las almas», dijo Valeria, con una determinación renovada. «No solo lucharemos por nuestra libertad, sino por todos los que fueron atrapados aquí». Con esa declaración, un aura dorada comenzó a brillar alrededor de ellas. La oscuridad a su alrededor tembló, incapaz de soportar la energía que se expandía. La figura de la monja, furiosa, pareció encogerse, atrapada en la luz abrumadora que emanaba de madre e hija.
«No podéis hacer esto. El sacrificio pertenece a la oscuridad», gritó la monja. Pero Valeria y Lina intercambiaron miradas y en ese instante supieron que estaban dispuestas a todo. Con un grito de coraje, lanzaron un destello de luz hacia la monja, un estallido de amor y valentía que atravesó la oscuridad, haciendo que las sombras retrocedieran con un ruido ensordecedor. «Por todos los que han caído, por todos los que necesitan ser liberados», proclamaron juntas. Valeria sintió que el poder de su amor incondicional llenaba cada fibra de su ser, transformando el miedo en fuerza. Lina sonrió, sus ojos iluminándose en una belleza infantil, ajena al horror que les rodeaba. La monja, desesperada, trató de resistir, pero las sombras comenzaron a desmoronarse en un torbellino de tristeza. Con cada segundo que pasaba, la luz se hacía más intensa, y las almas atrapadas comenzaron a salir de la oscuridad, liberadas por el sacrificio que Valeria y Lina estaban dispuestas a hacer por ellas. «¡Libertad!», se escuchó un grito de parte de las almas rescatadas, llenando el aire de un eco esperanzador que rompía la burbuja de pesimismo. Valeria sintió que la tensión disminuía y la blandura de luz empezaba a desgarrar el cielo oscuro que había estado presente durante tanto tiempo. Lina observó cómo las figuras familiares se desvanecían en un abrazo de luz, llevando consigo sus lágrimas y penas. A medida que cada alma abandonaba el convento, Valeria sintió que su corazón se llenaba de una alegría indescriptible. Estaban haciendo algo grandioso, estaban trayendo paz a las almas que habían sido atrapadas en la oscuridad. De repente, la monstruosa figura de la monja fue tragada por la luz. Un grito ensordecedor llenó el aire, y con él, el convento comenzó a desmoronarse. «¿Qué has hecho, Valeria? No puedes, tu sacrificio no tendrá fin», chilló, pero su voz se desvanecía mientras las sombras la tragaban. «Sí puedo», gritó Valeria, mientras todo lo que había luchado por proteger quedaba a la vista. «Tu reinado de oscuridad ha terminado». Y con ese grito, el convento colapsó, como un castillo de naipes derrumbándose bajo el peso de cada sombra. Valeria y Lina permanecieron de pie, abrazadas, en medio de un vasto vacío que finalmente se llenaba de luz. En esos instantes, sintieron el eco de los deseos de tantas almas, un deseo que ahora se convertía en aliento renovador. Se soltaban las ataduras del dolor. Cuando la luz finalmente se desvaneció, Valeria y Lina se encontraron de vuelta en la plaza del barrio, el convento ahora solo un recuerdo distante y aterrador. La brisa tibia acariciaba sus rostros, como una caricia de esperanza. «Mamá», murmuró Lina, mirando a su madre y ofreciendo una sonrisa de luz pura. «¿Lo hemos logrado?» «Sí, hijita, hemos vencido», respondió Valeria, sintiendo el peso de una liberación palpable. Ninguna oscuridad podría permanecer en su camino ahora. Mientras se abrazaban, la luz del amanecer dibujaba el horizonte, un nuevo comienzo esperándolas. La vida prometía, y estaba lista para ser vivida. Sus cicatrices contaban historias de amor y desafío. Valeria y Lina se dieron un último respiro lleno de gratitud, antes de dar un paso adelante hacia un futuro brillante y sin miedo, esperando que el legado de su historia sirviera como un faro de esperanza para aquellos que aún luchan en sus propias oscuridades. En la distancia, las voces de las almas liberadas resonaban como promesas cumplidas, y con cada paso, Valeria y Lina abrazaban la vida en su plenitud, dejando atrás el eco de lo perdido. Ahora, escúchame bien, necesitas suscribirte ahora mismo a este canal para no perderte las historias exclusivas que vienen. Dale al botón de like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas vean estas historias increíbles. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este impactante final es clave. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que aman las historias de terror. No esperes ni un segundo más para compartir y ser parte de nuestra comunidad.